Ayer en un canal de televisión de Estados Unidos alguien decía lo siguiente: no puedes detenerte con esos pensamientos horribles que tienes y luego decir esas palabras horribles y no esperar que ocurran acciones horribles. La versión en España la tenemos con el programa de Broncano. Hace un par de días el presentador le decía a Mariló Montero que él no entendía por qué en España se habla de censura. Porque puedes decir lo que piensas en cualquier medio de comunicación importante. Y ahora mismo me vienen a la mente las palabras que dijo una de las exnovias de Pablo Iglesias, Tania Sánchez. El objetivo es que las personas que piensen cosas respetables dejen de pensar esas cosas. ¿Cómo puede hacer alguien que usted piense de manera diferente? A mí se me ocurren distintas opciones. Adoctrinar a una persona. Cuando no es posible adoctrinar a una persona porque es lo suficientemente adulta, pasamos a avergonzar a esa persona, a estigmatizar a esa persona. Y cuando la violencia verbal no es suficiente, se utiliza la violencia física, como ha ocurrido a lo largo de la historia. Intente usted no radicalizarse viendo vídeos de personas en internet bailando y celebrando la muerte de Charlie Kirk. Personas muy progres, personas que hablan de discursos de odio de la ultraderecha, personas que se rodean de colorines y que bailan y disfrutan de la muerte de un joven de 31 años, padre de familia. Nos quieren muertos. Nos quieren muertos. Yo no sabía dónde me metía. Cuando hace 3 años empecé a verbalizar mis opiniones en esta plataforma, yo pensaba que podía hacerlo. Pensaba que yo podía decir lo que quisiera con respeto, que podía decir lo que pensaba, cuáles habían sido mis experiencias de vida, qué es lo que yo opinaba de esta corriente woke que lo impregnaba todo. Y me equivoqué. Cuando me denunciaron, mi entorno, el que me sostiene, me dijo que exageraba, que se iba a archivar. Profesionales del derecho me lo dijeron, compañeros, fiscales. No se archivó. Y empecé a sentir miedo y a preguntar a otros creadores de contenido que se habían ido de España, si se habían ido por los impuestos o por miedo. Una mezcla de ambas, me contestaron. Mis compañeros, creadores de contenido valientes que siguen en España, ya no me llaman exagerada, porque empiezan a sentir el mismo miedo que yo sentí. No me arrepiento de nada. No me arrepiento de haberme venido a vivir aquí y no me arrepiento de decir lo que pienso, porque tenemos que volver a recuperar nuestros derechos, la libertad de expresión. ¡Qué paradoja! Esa palabra que llevaba escrita en el pecho Charlie Kirk ayer y que se llenó de sangre después del disparo. Leí ayer en X que el odio mató a Charlie Kirk. No es verdad. No ha sido el odio, ha sido la envidia, que es mucho peor. Hay personas que envidian la vida de Charlie Kirk porque nunca la tendrán. Porque nunca la tendrán, porque son tarados. Y los tarados ganaron la partida en un momento de la historia. Nos han gobernado tarados enfermos, desquiciados y envidiosos. Pero no han ganado la guerra. Mucha gente se va a quedar por el camino. Insisto, nos quieren muertos. Y no piensen que esto es algo que solo pasa en Estados Unidos. Nos quieren muertos también en España. Nos quieren lejos. No quieren escucharnos, porque molestamos, porque decimos lo que mucha gente piensa y no se atreve a decir. Quieren tocar nuestro patrimonio, quieren tocar a nuestra familia, quieren avergonzarnos públicamente, porque el objetivo, como decía Tania Sánchez, es que dejemos de pensar estas cosas que no son respetables. ¿Y quién es el que decide lo que es respetable y no es respetable? Charlie Kirk era un joven de 31 años, padre de familia, conservador, católico. Hablaba con respeto, debatía con personas que pensaban de manera diferente. Y hoy, algunos de esos que pensaban de manera diferente celebran su muerte, se alegran. Pero son los primeros que si dices algo que no va dentro del relato,
de su verdad, te denuncian por delito de odio. Qué paradoja, ¿verdad? Qué paradoja. En España hay un grupo de personas que se dedica a bucear en tu intimidad para saber de quién eres hijo, quiénes son tus hijos, dónde trabajas, a qué te dedicas y a qué dedicas el tiempo libre, cuál es tu número de teléfono, tu dirección, y lo publican. Y a tu lado ponen traficante de odio. Y entonces empiezan a generar un relato que de tanto repetirlo convencen a mucha gente y te colocan en la picota. Dicen que tú eres un peligro para la democracia, que yo soy una fascista, que soy una nazi. Y como pienso de esta manera, aquel que no se detiene a leer, porque vivimos en una época donde escuchar a una persona durante 20 minutos, 10 minutos hablando es mucho tiempo, vamos a lo rápido. ¿Qué dicen de ti? Que eres una nazi. Porque dicen esto me lo hicieron a mí. Porque eres racista, porque piensas así. Frases sacadas de contexto. Te colocan en la diana. Y legitiman la violencia. Porque a lo largo de la historia, la violencia siempre se ha utilizado por parte de gente que no tiene argumentos, el analfabeto. El que recurre a la violencia física cuando la verbal ya no es suficiente. De ese lado siempre ha estado la violencia. Y a mí me sorprende leer a intelectuales en Twitter, a gente que incluso se dedica a la docencia en universidades, justificarlo. Y empiezo a pensar si esto no será una corriente para radicalizarnos del todo. Ayer se me lava la sangre porque fui al Instagram de Charlie Kirk. Sus historias todavía estaban activas. Hacía 3 horas que acababa de publicar en Instagram. Y había publicado una imagen de Irina Zarutska, la chica que murió, que la mataron, que la asesinaron a sangre fría en el metro. Es curioso, ¿eh? Es curioso. 1 minuto 40 segundos. 1 minuto 40 segundos tardó la persona, la única persona, que luego se arrimó también una chica, a ayudar a esta joven. A su lado, 4 personas de las consideradas vulnerables por nacimiento, víctimas por nacimiento, miraron hacia otro lado y murió desangrada. Las imágenes son crudas. Hay gente que sigue diciendo que los negros tienen derecho a la violencia. No, no fue un crimen racial. No mataron a Irina. Ese hombre no mató a Irina porque fuera blanca. Ese hombre no estaba en sus cabales. Ese hombre disfrutaba de la libertad a pesar de tener antecedentes penales, porque el buenismo mata. Porque pensar que todos somos iguales y que todo el mundo tiene derecho a deambular por la calle con libertad es lo que mató a Irina. Y quien mató, que todavía no se sabe, a este joven, lo hizo por envidia, por maldad y por envidia. Van de la mano. Cualquier día de estos nos toca a uno de nosotros. Parece mentira, ¿eh? ¡Qué sociedad! ¡Qué sociedad! Claro que tengo miedo. Solo espero que tanto Irina como este joven no hayan sufrido y que su familia encuentre el cobijo de la gente que les quiere y el cobijo de la sociedad. Porque hay gente mala que nos rodea, hay gente mala. O sea, esto no es una lucha entre derechas y izquierdas, es gente mala, atormentados, tarados, gente tarada, que no es capaz de asumir su diferencia, de intentar cambiar su diferencia si no le gusta, de vivir en sociedad respetando a su prójimo. Hay gente mala que nos rodea, hay gente mala con dinero y con poder. Ese es el tema. Y a todo esto se une que unos drones han invadido espacio europeo. Y entonces ya se empieza a plantear algo que hace unos meses yo conté en el canal y algunos me dijeron estás loca. Ya se empieza a hablar de una tercera guerra mundial. Y como siempre en España, guerra de guerrillas. Una tercera guerra mundial. ¿Y qué papel tiene España en todo esto? Ah, señor, no hemos sido invitados a esta fiesta. Porque Pedro Sánchez está ocupado con sus problemas del día a día. La corrupción que le rodea. España no ha ido a las últimas reuniones para hablar de defensa.
¿Qué es lo que va a pasar? Pues no lo sé, señores. Que Dios nos pille confesados. Porque esto no pinta bien. Y es que, ya lo dijo en una ocasión Pérez Reverte, estamos acostumbrados a la buena vida. Porque en España no pasaba nada, porque Europa era tranquila. Y ahora empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas y no estamos preparados. Porque la gente se toma la muerte con banalidad, como si fuera un capítulo de Netflix. La gente que baila y celebra la muerte de Charlie Kirk no ha estado en contacto con la muerte, igual que yo no he estado en contacto con la muerte. No he visto a nadie morirse en mis brazos y espero que nunca tenga que verlo. Pero frivolizamos con estos temas porque las polémicas más allá de Twitter o de los juzgados no llegan a ningún lado. Y vemos la muerte de Charlie Kirk, algunos ven la muerte de Charlie Kirk o de Irina Zarutska como si fuera un capítulo de Netflix. Pues la verdad, esa gente es más joven que yo. Yo era una chavala ya cuando nacieron. Y ya no están. ¿Cómo hemos normalizado esto? ¿Cómo hemos normalizado esto? Lo que nos espera es de órdago, señores. De órdago. Y no confíen en los políticos, confíen en Dios. Yo es lo único que digo, confíen en Dios, porque los políticos van a mirar su culo y nada más que su culo. El nuestro, ya les digo yo que no. En fin, que lo voy a dejar aquí. Siento mucho ser tan pesimista, pero a uno se le hiela la sangre, de verdad. Que una persona que lo único que hacía era hablar, que salga por la mañana, se despida de su mujer y de sus hijos y ya no vuelva. Que no ha cometido ningún delito y lo único que ha hecho es decir lo que piensa, que además coincide con la verdad. Le dan un tiro y hay gente celebrándolo en Twitter y eso, por lo que sea, no es delito de odio, por lo que sea, señores. Lo dejo aquí. Recuerden que ayer Pedro Sánchez se fue al cine a ver una película de Amenábar porque tuvieron un día muy duro. Y ahora sí, si Dios quiere, nos vemos mañana y recuerden que tienen más contenido en el canal secundario.